Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Romero, soy sociólogo latinoamericanista y técnico académico en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En primer lugar, quiero saludar y felicitar a los compañeras y compañeras del programa de estudios sobre culturas originarias de América y en general a todos y todas en la Casa de las Américas por la realización de este cuarto coloquio internacional de estudios sobre culturas originarias en América, un coloquio fundamental, importantísimo, con su propia trayectoria ya reconocida internacionalmente y que además se vuelve urgente en estos tiempos en los que la crisis generada por la pandemia, pero no solo, una crisis cultural, política, social, religiosa, una crisis de carácter, diríamos, civilizatoria, como muchos y muchas pensadores del continente la han llamado, afecta a la humanidad. Desde luego, sería genial poder encontrarnos, abrazarnos, dialogar cara a cara, pero encontrar estas vías, estas alternativas me parece importantísima para seguir haciendo posible el pensamiento crítico. Sin más preámbulos, el título de mi ponencia es La defensa de la vida en tiempos de pandemia, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena frente a los megaproyectos y el coronavirus. Como ustedes recordarán, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un ejército constituido por pueblos mayas, tzotziles, celtales, mames, choles, tojolabales y también muy pocos, pero también mestizos. Es un ejército que en 1994 declaró la guerra al Estado mexicano, le cuestionó, se declaró en guerra cuestionándole primero su carácter neoliberal, pero también su carácter autoritario y su negativa a los reconocimientos de los derechos de los pueblos originarios. Desde entonces el ZLN se ha mantenido y ha tenido variaciones interesantes. El día de hoy es un movimiento, el principal movimiento de corte anticapitalista de pueblos indígenas que tiene presencia en Chiapas, pero que tiene influencia prácticamente en todo México y en distintos lugares del mundo. Por su parte, el Congreso Nacional Indígena es sin duda alguna la principal articulación de pueblos originarios de México, es, digamos, el referente de pueblos indígenas más cercano al ZLN, nace en 1995, hacia 1996, convocado por el zapatismo, para construir una agenda de los derechos de los pueblos indígenas que sea dialogada y discutida con el Estado mexicano. Una agenda, cabe decir, que derivó en lo que se ha reconocido nacionalmente como los Acuerdos de San Andrés, una serie de acuerdos que el Estado mexicano estaba obligado a firmar y que no lo hizo, no reconoció, sino todo lo contrario, traicionó, y eran una serie de acuerdos que garantizaban en aquel entonces el derecho de los pueblos originarios al autogobierno, a la consulta, a la justicia, al reconocimiento de sus y costumbres, en fin, a varios elementos desde los cuales siguen luchando. La historia es larga, desde 1994 hasta acá. Los zapatistas tienen en su control territorios sobre los que han construido centros autónomos llamados caracoles zapatistas, centros en los que se han dado la tarea de garantizar salud, educación, justicia, techo, trabajo, comunicación, información y muchos otros elementos a todas sus comunidades. Es un es un paradigma de modelo civilizatorio de comunidades que han construido poder popular, por decirlo de alguna forma, en las que el principio del mandar obedeciendo, donde el pueblo manda y el gobierno obedece, es una realidad cotidiana, son territorios en los que prácticamente no existe la propiedad privada, existe la propiedad comunal, en donde se rigen por cooperativas, en los que hay bancos que son ejercidos, ordenados, organizados y sostenidos por los propios pueblos y las comunidades. Son unas comunidades en las que prácticamente, a diferencia de todo el país, no existe el crimen organizado, no existen delitos como los feminicidios, en fin, un modelo de autonomía de gobierno popular que está en distintas regiones de Chiapas. Por su parte, el Congreso Nacional Indígena es, como les decía, la articulación más importante de pueblos originarios de México. Logra articular a más de 40 pueblos, barrios, tribus y naciones de pueblos originarios que hay por todo el país, que se encuentran principalmente en resistencia.
muchos de ellos y ellas han logrado construir modelos de autonomía, han logrado construir escuelas, radios comunitarias, y cuando nos referimos a autonomía nos referimos prácticamente de forma autogestiva, con recursos propios, con carácter, pensado desde ellos y ellas mismas, sostenidos por ellos y ellas, que tienen, insisto, escuelas, hospitales, proyectos de radio, proyectos de pesca, de cultivo, que son autónomos, autogestionados y autosostenibles, casi siempre, en la mayor parte de las veces, si no es que en todos los casos, proyectos que además tienen la relación con la tierra como uno de los ejes fundamentales, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la madre tierra. Sin embargo, todos estos proyectos, tanto los del Congreso Nacional Indígena como los del ZLN, se han visto amenazados por varios elementos. El primero es la violencia de carácter paramilitar, fuerzas que asociadas o permitidas por distintos gobiernos, en general por el Estado mexicano, ha violentado a estos territorios. La segunda, la violencia criminal, que si bien también cuenta muchas veces con vínculos dentro de policías municipales, policías estatales, ejércitos y gobiernos locales, tienen el negocio del crimen organizado, de las drogas, de la trata de mujeres, de la trata de migrantes, del secuestro, de la extorsión como una de las principales herramientas, y los megaproyectos, ¿no? La construcción de diferentes proyectos de gran escala, de complejos turísticos, de complejos de comunicación, de aeropuertos, de puertos, que afectan directamente. Desde 1997, el ZLN viene caracterizando al neoliberalismo como una guerra por el territorio, como una guerra en la que los territorios, dicen ellos y ellas, son destruidos y despoblados para después ser reconstruidos y repoblados, pero ahora para ser funcionales al capital. Es decir, en este proyecto en el que el capitalismo neoliberal coloniza pueblos a los que antes no había llegado, en los que financiariza la naturaleza y requiere de cada vez más recursos naturales, y en los que además exotiza y mercantiliza culturas. En 2018, como ustedes sabrán, a México llegó un gobierno nuevo, un gobierno definido, identificado en toda América Latina como de tipo populista, de tipo progresista, pero que también de tipo populista, y un gobierno al que mucha gente en México y en América Latina le ha apostado como una posibilidad de cambio. Sin embargo, lo que hemos visto y lo que señalan tanto los integrantes del Congreso Nacional Indígena como del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es que este gobierno ha continuado por la ruta de los megaproyectos, por la ruta extractiva, por la ruta de este neoliberalismo que disputa el territorio. Ha lanzado principalmente proyectos como el Tren Maya, que logra articular a 5 estados de la República en el sur-sureste mexicano, el corredor interoceánico, que conecta prácticamente a México, 2 estrechos de México y llamada la cintura de México, el proyecto Integral Morelos, que es un proyecto que busca echar a andar 2 termoeléctricas y que despoja del agua y atraviesa por un gasoducto cerca de los volcanes, un aeropuerto. En fin, proyectos que si los vemos por separado podrían significar proyectos turísticos, de industria, proyectos de infraestructura, proyectos que de alguna forma pensarían, vistos, insisto, por separado, podrían significar algún beneficio para algunas personas, principalmente para los empresarios, para los dueños de las minas, para los dueños de los hoteles, pero que vistos en su conjunto significan prácticamente la conexión del centro-sur del país con Norteamérica. Es el viejo plan el Plan Puebla-Panamá, deseado por Estados Unidos, ordenado desde Estados Unidos, que significaba conectar, hacer de México un territorio de paso para conectar todo Centroamérica, una alternativa al ya saturado Canal de Panamá, un territorio que además de ser rico en recursos naturales, es un territorio que es ampliamente atractivo para sectores turísticos.
todo este modelo de disputa. Y es además curioso que el gobierno mexicano actual plantea este tipo de proyectos justo como de reorganización territorial, precisamente lo que los zapatistas señalaban desde 1997, el neoliberalismo como una guerra por el territorio que no solo destruye y despuebla, sino que además genera, reorganiza, rearticula los territorios para hacerlos funcionales al capital, ¿no? En esa lógica, en ese contexto, en ese momento de lucha contra el desarrollismo, contra los megaproyectos, es que llega la pandemia a México, es que llega la pandemia a los pueblos originarios. Desde luego, México es un país que por más de 35 años ha sido afectado por el modelo neoliberal, que fue prácticamente el Estado mexicano reducido a la única función de lo policíaco, un Estado mexicano que fue prácticamente destruido. Y en ese contexto, los pueblos originarios, principalmente del ZLN y del CNI, se han dado a la tarea de construir alternativas interesantísimas, no solo de lucha contra los megaproyectos, sino también de lucha para sobrevivir a la pandemia. Es decir, la pandemia llega a comunidades en las que ya se encuentran politizadas, que ya se encuentran organizadas, que ya se encuentran en resistencia, y este tipo de comunidades generan alternativas o estrategias de comunicación y de difusión de la salud interesantísimas. Utilizan la radio comunitaria como uno de los principales instrumentos para difundir no solo los efectos de la enfermedad, sino también las formas posibles de contenerla. Utilizan su medicina tradicional en combinación con la medicina moderna para generar medidas siempre desde lo preventivo. Apuestan por la alimentación, justo lo que hacen, una de las críticas que hacen es que este tipo de los megaproyectos y el desarrollismo apuesta por la agroindustria cuando ellos y ellas lo que necesitan es la soberanía alimentaria para poder desde los alimentos generar resistencias no solo a las enfermedades, sino también a la colonización de corporaciones alimentarias. Buscaron también ese tipo de organizaciones generar información en sus propias lenguas, crearon folletos, insisto, radios comunitarias, programas en internet. No así sucedió con las comunidades indígenas desorganizadas o fragmentadas, ya rotas por el modelo neoliberal, que afectó principalmente los tejidos sociales y en las que ahí ha tenido una repercusión gravísima el coronavirus. Todavía estamos evaluando cuáles son los resultados reales de las alternativas que se están construyendo desde las pueblos en resistencia, desde los pueblos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena que lograron hacer estas alternativas, y en fin, un sinnúmero de políticas concretas construidas desde abajo por las propias comunidades en sus lenguas culturalmente adecuadas y de acuerdo a sus cosmovisiones, es decir, un modelo de política pública construida desde abajo, desde adentro, para ellas mismas. En algunos casos, como les he contado, como les contaba atrás, en Chiapas, los caracoles zapatistas, pero también en otras comunidades del Congreso Nacional Indígena, cuentan con casas de salud, cuentan con monitores de salud, cuentan con personas que hacen tareas de ir prácticamente casa por casa vigilando en las comunidades, y eso que son gigantescas, vigilando o cuidando o difundiendo la información, y esto ha ayudado a generar una estrategia de salud comunitaria que prevenga la enfermedad. Sin embargo, me parece, para cerrar, que hay un elemento que me parece fundamental dentro de las comunidades, dentro de esta apuesta. Dos, quisiera destacar. Primero, el vínculo que construyen entre la enfermedad, la pandemia, la alimentación y la naturaleza, que nos permite tener una mirada compleja, una mirada colectiva, una mirada en la que la salud no solamente es la enfermedad, sino que la salud es tener trabajo, es tener alimentación, es estar bien emocional y espiritualmente, un modelo de salud comunitaria en los que no solo es la salud individual, sino es la salud de la comunidad, un modelo de salud en los que el comer bien repercute también en el estar bien. Es decir, es un modelo de salud comunitaria, compleja, colectiva, que ha ayudado a hacer frente a la pandemia. Y en segundo lugar, un diagnóstico sistémico y también complejo en el sentido de ver a la pandemia no solamente como el resultado del coronavirus, sino ver a la pandemia como resultado del ecocidio,
agravada por las desigualdades capitalistas y sostenida o respaldada por un modelo económico neoliberal que contribuyó a prácticamente desbaratar los sistemas de salud en este país. Es una mirada que desde esa perspectiva sistémica y compleja nos plantea que no hay salidas, que no hay soluciones al coronavirus en este caso, pero a otras enfermedades en general bajo ese sistema, que la única salida posible para la humanidad, para la sobrevivencia de la humanidad y también de seres vivos no humanos es salir del capitalismo, es decir, un diagnóstico sistémico, un diagnóstico complejo que creo que nos puede ayudar a la humanidad, a todos y todas, a pensar la urgencia de cambiar rápidamente este sistema. Creo que la consigna de cambiemos el sistema, no el planeta, es lo que mejor resume mucho de esto que desde Chiapas, pero también desde los pueblos indígenas nos ayudan, nos invitan a pensar estas resistencias. Por mi parte es todo, quedo atento a sus comentarios, muchas gracias y nuevamente felicidades por la organización de este encuentro. Gracias.